Las deportaciones de migrantes son la noticia desde hace algunos meses, pero no es la primera vez que escuchamos de detenciones violentas, lo que nos hace preguntarnos ¿por qué los migrantes son maltratados en Estados Unidos? En enero del 2025, 53 millones de inmigrantes, principalmente de México, pero también de India, China, Filipinas, Cuba y otros países, vivían en Estados Unidos. Ellos representan el 15% de la población de ese país. Pero primero hay que entender por qué tantos mexicanos viven en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba mano de obra barata para poder producir insumos para la guerra y mantener el país. México firmó el programa Bracero y mandó 4,5 millones de trabajadores al extranjero para trabajar en el campo. Los estadounidenses estaban felices con los trabajadores mexicanos porque podían pagarles poco y eran muy productivos. Pero como el programa implicaba mucha burocracia, empezaron a contratar mexicanos por su cuenta y de paso se evitaban las responsabilidades legales. Los mexicanos encontraron que, a pesar de todo, les alcanzaba para más y además podían enviar dinero a su familia. Desde entonces, el flujo de migrantes no ha parado. Hoy en día, 6 de cada 10 estadounidenses piensan que los inmigrantes son un problema. ¿Pero por qué? Démosle un vistazo a sus argumentos. Muchos afirman que los inmigrantes le quitan el trabajo a las personas con menos oportunidades. Pero un estudio de Brookings del 2023 encontró que los migrantes ocupan solo los puestos de trabajo que los estadounidenses no están ocupando. Y, según el Instituto de Política Económica y la Reserva Federal, no afectan los salarios de los nativos. Igualmente, aplicar políticas restrictivas para la migración no se traduce en salarios más altos para los nativos. Además, cada vez más migrantes tienen por lo menos una licenciatura. Estos migrantes altamente calificados tampoco repercuten negativamente. De hecho, se les ha relacionado con el incremento en la innovación y las patentes y han empezado más de la mitad de las empresas emergentes valoradas en $1,000 millones. Por otro lado, la tasa de fertilidad en Estados Unidos es menor a la tasa de reemplazo, lo que hizo que la población local haya ido envejeciendo. Pero como los migrantes que llegan suelen ser personas jóvenes en edad laboral y en busca de trabajo, la fuerza de trabajo y el crecimiento económico han ido en aumento y han mitigado esta situación. Así que los migrantes, más que quitarle el trabajo a los estadounidenses, constituyen la fuerza laboral de Estados Unidos. Y sí pagan impuestos. En 2022, los migrantes indocumentados pagaron más de $96,000 millones de impuestos. Y una tercera parte de ese dinero va a programas a los que ni siquiera pueden acceder. A pesar de ser pilar económico y pagar impuestos, reciben menor paga por el mismo trabajo. No tienen seguridad social y generalmente acaban en trabajos peligrosos. Recientemente, el economista Mark Zandi observó que varios estados están en recesión o en riesgo de caer en ella debido a los altos aranceles y políticas de inmigración restrictivas que se están aplicando, algo que ya se veía venir y se había estado advirtiendo. El segundo argumento más escuchado contra los migrantes es que son delincuentes. Ya desde los 80s se culpaba a los migrantes por traer una ola de crimen. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que cometen menos crímenes que los nativos. Tampoco hay una correlación entre los indocumentados y un aumento en el crimen. Y en algunas zonas incluso se ha visto una disminución de la delincuencia conforme la población migrante crece. Los migrantes en realidad van en busca de una mejor calidad de vida y tienen mucho miedo de romper la ley y ser deportados. Aunque ya desmentimos los argumentos contra la migración, siempre es más fácil culpar a quien viene de afuera, y esto ha contribuido al maltrato que reciben los migrantes. En 1916, en una cárcel de El Paso, se obligó a reos mexicanos a bañarse en queroseno para quitarles los piojos. Un cerillo encendido causó la muerte de 27 hombres, en su mayoría mexicanos. 2 prisioneros lograron escapar y afirmaron que no se había tratado de un accidente y que las autoridades habían lanzado el fósforo. Nunca hubo justicia.
Un año después, Carmelita Torres, de 17 años, estaba por cruzar el puente de Santa Fe. Carmelita vivía en México, pero trabajaba como empleada doméstica en Estados Unidos y cruzaba la frontera todos los días, algo sumamente común en ese entonces. Desde hacía unos días y con el pretexto de que había piojos, las autoridades obligaban a las trabajadoras que cruzaban a desnudarse y bañarse en queroseno. Durante el proceso, el personal de salud abusaba de las mujeres y les tomaba fotografías que luego publicaban en los bares locales. El 28 de enero, Carmelita se negó al procedimiento y convenció a otras mujeres a protestar. Se unieron más mujeres y se resistieron durante 3 días. Al final, Carmelita fue arrestada y nunca más se supo de ella. A pesar de las protestas, las inspecciones continuaron durante décadas. En 1954, después de que empezaron a llegar mexicanos fuera del Plan Bracero y para evitar que más inmigrantes cruzaran la frontera, se implementó la Operación Espalda Mojada o Wetback. Se capturaron mexicanos legales e ilegales, además de algunos ciudadanos norteamericanos sin posibilidad de recuperar sus propiedades o contactar a su familia, y se les dejaba en lugares desconocidos. Hubo informes de golpizas, encarcelamientos y muertes. En 2018 se dio a conocer que los inmigrantes eran retenidos en la frontera y miles de infantes desde 2 años de edad eran separados de sus padres y puestos en jaulas heladas sin supervisión ni cuidados, pasando semanas encerrados sin acceso a productos de higiene, ropa limpia o camas, mientras que sus padres eran obligados a firmar documentos legales en un idioma que no entendían. Y más recientemente están ocurriendo las violentas redadas que está llevando a cabo ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, que incluso ha arrestado turistas. Y como estos, hay muchísimos casos más. Culpar a los extranjeros de los males de un país es una forma de supremacismo llamado xenofobia. Resulta más fácil apelar a emociones básicas como el miedo a lo diferente y a los estereotipos racistas, algo que los políticos de cualquier partido saben muy bien. Solo se requiere un poco de incentivo para avivar este odio. Mira nuestro video sobre supremacismo para saber más, porque esta forma de discriminación no es solo odio, tiene una motivación económica. Mantener a la población migrante en situación de precariedad y miedo a la deportación permite pagarles menos y que sigan sosteniendo con su fuerza de trabajo la economía estadounidense. Además, permite culparlos de cualquier mal que tenga el país. Claro que el maltrato a los migrantes no es algo que se da exclusivamente en Estados Unidos. 6 de cada 10 mexicanos ve a los migrantes de Centro y Sudamérica como una carga y considera que aquellos que buscan asilo en Estados Unidos a través de la frontera mexicana deben ser deportados. Aunque alrededor del mundo, incluso en Estados Unidos, también hay muchos ejemplos de cómo, cuando se les permite, los migrantes han contribuido al crecimiento e identidad. La migración es una de las formas de mejorar el estatus económico y social. Buscar oportunidades en nuevas tierras no es algo raro. Los nómadas llegaron hasta América buscando comida. La mitad de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales se componía de migrantes de áreas pobres de Alemania que buscaban mejores oportunidades. Los libaneses cristianos emigraron a diferentes partes del mundo para poder profesar su religión sin que se les discriminara. Incluso el mismo Estados Unidos se formó de inmigrantes de todas partes del mundo. Reprimir esa necesidad de movernos en busca de algo mejor motiva a las personas a intentarlo de manera ilegal y las expone a la extorsión, explotación laboral y discriminación. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Primero, hay que aceptar que todos merecemos una oportunidad. Exijamos políticas migratorias razonables y denunciemos cualquier abuso hacia nuestros hermanos migrantes. Curiosamente, si te gustó este video, puedes dejar un super gracias. Este es un donativo único que nos ayuda a seguir haciendo videos. También puedes darle clic al botón unirse y formar parte de la comunidad de benefactores que nos apoyan mes con mes, recibiendo beneficios exclusivos.